Álvaro Castán, director además de la agencia TVC, y Santiago Gómez, director de marketing de A3 Media Televisión. Estamos aquí para hablar qué se necesita para poder trabajar en este área de conocimiento. Lo primero sería saber exactamente, hoy estamos hablando sobre todo de comunicación digital, que son los dos retos que tenemos. La pregunta es, la primera yo creo, ¿qué es la comunicación digital? Hoy en día hay mucha comunicación y todo es digital, así que ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de comunicación digital? Bueno, pues como dices, el máster se llama en comunicación digital y es el área que trabajamos, pero ya podríamos decir casi que prácticamente toda la comunicación se ha convertido en digital. Antes, y también lo hemos vivido en nuestra experiencia profesional, era un ámbito de nuestro trabajo y ahora, pues, en vez de ser un área estanca, pues se ha convertido en una parte más que incluso llega a abarcarlo todo. O sea, la comunicación digital ahora mismo son pues todas las herramientas que utilizamos para llegar a nuestro público, que cada vez son más amplias y además son más necesarias para llegar a unos determinados sectores de la audiencia, ¿no? Que antes se llegaba muy bien a través de otros medios y hoy si quieres conectar pues, con los sectores más jóvenes, con estos grupos, o lo haces a través de medios digitales o muy posiblemente tus mensajes no lleguen a ellos. Al final, la parte, cualquier chaval con un móvil, cualquier potencial estudiante que pueda plantearse hacer un programa de comunicación digital, puede considerar que ya sabe, ¿no?, todo lo digital, porque es verdad que cualquier persona con un smartphone es un medio de comunicación en sí mismo, es capaz de editar, fotografiar, generar contenidos originales y distribuirlos, y eso no es lo que vamos a enseñar en el sentido creativo, sino vamos a trabajar en el método, en un proceso, en que haya un respaldo en una estrategia y que todo quiera cumplir unos objetivos de distribución, que tenga todo un sentido, ¿no? Que no solo sea la ocurrencia cuando estás con una cena con amigos y te hagas un selfie. Fenomenal, ¿eso también es comunicación digital? Pues estrictamente sí, pero evidentemente no va a llegar a las audiencias ni a los objetivos de la creación de una marca o del lanzamiento de un producto o de una relación de confianza que quiere una compañía con sus posibles usuarios, ¿no? Entonces, todo eso es lo que un programa o una formación especializada en comunicación digital te puede dar, ¿no? Sabiendo que es un proceso que parte de una visión, como decíamos, estratégica, a luego cosas más puntuales y más técnicas, ¿no?, que hacen falta para abordarlo. Estamos con dos personas, dos casos de éxito. Que entiendo que no lleváis poco en este mundo, que no os han sentado directamente en vuestros puestos de responsabilidad. ¿Cuánto os ha costado? ¿Qué habéis tenido que hacer durante todos estos años para llegar a estos puestos? ¿Cuál ha sido vuestro recorrido? Pues bueno, mira, yo os cuento un poco Yo estudié periodismo porque a mí mi sueño era trabajar en un periódico y escribir, ¿no? Y luego las cosas de la vida, pues no he estado nunca en un periódico, pero empecé por ahí y bueno, pues luego también me empezaron a llamar la atención pues las cosas relacionadas con la televisión, un poco con la industria, con la empresa informativa. Pues me interesaba esa parte y sobre todo la parte de televisión, luego el conocer al público, audiencias, y empecé, pues conseguí empezar a trabajar en una empresa especializada en audiencias de televisión y aquello me gustaba y luego pues he ido desarrollando mi carrera muy vinculada a ese campo, al conocimiento del público, que yo creo que luego también, que seguro que hablamos, que es una parte muy importante en todo lo que tienes que trabajar, ¿no? Conocer cómo es la gente a la que te diriges, cómo se estructura. Entonces empecé a trabajar ahí, primero en una empresa pequeñita, en GECA, haciendo análisis de audiencias, y bueno, pues fueron surgiendo posibilidades, me dio la posibilidad de saltar a la televisión, siempre detrás de las cámaras, ¿no? No he tenido... Excepto hoy. Nada, pues luego pasé a una televisión local, una de las TDTs que empezaban, y a partir de ahí luego di el salto estuve trabajando en Mediaset y, como os decía al principio, también al principio era
muy centrado en televisión, que es un medio más analógico, más tradicional, pero vivió el desarrollo de la aparición de la TDT, también el desarrollo de las webs y de los propios entornos digitales de las televisiones. A partir de ahí se empezó a analizar también la audiencia y luego, pues bueno, pues con el paso a 3 Media ya, pues más ampliando el marketing, el conocer cómo es ese público, cómo se llega a través de distintos mensajes, cómo se impacta, qué estrategias hay que desarrollar para poder llegar a él. Entonces, creciendo un poco a la vez del entorno más tradicional al entorno digital y luego también ampliando pues ir añadiendo áreas de conocimiento a la parte por la que empiezas, ¿no? Pero al principio siempre es con algo que te llama la atención, que te gusta, empiezas y a partir de ahí vas ampliando. Y esto en pocos años. Bueno, pues si me preguntas ahora me parece que son poquísimos, pero sí, ¿no? Ya se ve que la barba blanca no es algo de tiempo ha pasado, ¿no? No peinamos canas ya. Pero bueno, pero sí, pues... Poco a poco creciendo. Mira, esto me acuerdo que nos lo explicó un profesor en la universidad, ¿no? que nos lo dijo, ¿no? Dice, oye, que esto al principio, que se ve un poco con angustia el mercado laboral, el empezar a trabajar, ¿no? Y me acuerdo que nos lo contó y dice, mira, la vida laboral es como un autobús o ir en el metro. Pues al principio entras y pues posiblemente te toque ir de pie o vayas un poco apretado y hay una salida y te empujan, pero bueno, pues según van pasando estaciones y tú estás donde quieres estar, pues te vas colocando un poco más, ya te puedes sentar y te vas asentando y vas recorriendo. Y todo tiene su proceso, su aprendizaje, y ahora tengo cosas pues que antes no tenía, pero algunas he perdido que también me gustaban y que estaban muy bien, ¿no? Y en el fondo es un proceso en el que vas, pues eso, ganando, aprendiendo y que es lo bonito que tiene. Y Álvaro, tu historia, sí. El final es diferente porque no estás en un gran medio de comunicación, que no quiere decir que el impacto no sea tampoco alto igualmente. No, bueno, o sea, Santi y yo hemos hecho carreras como en dos vertientes, ¿no? Santi ha sido siempre el área de marketing para la audiencia, ¿no? Para los contenidos donde ha trabajado, y yo he sido para las marcas, lo cual también nos da esta complementariedad a la hora de hablar de muchas cosas del máster, ¿no? Entonces, yo empecé hace 22, 23 años en Megatrix. O sea, yo creo que algunos de los alumnos jóvenes ni siquiera lo han visto de los jóvenes que son, lo cual es ya ofensivo, ¿vale? Entonces, Megatrix era precisamente una plataforma de contenidos dedicado al público infantil en Antena 3, que era transmedia, ¿no? Que tanto ahora se habla como si fuera muy novedoso lo transmedia, y en aquel momento, más transmedia que Megatrix, pues no, salíamos un programa, un canal en vía digital, que ya no existe tampoco, 2 revistas, una base de datos, bueno, y aprendimos mucho ese concepto de que un contenido o una marca, como puede ser la marca Megatrix, es donde tienes el poder. Luego tú lo puedes consumir a través de una revista, a través de un evento, a través de digital, a través de un programa de televisión. La gente cuando me decía Megatrix es un programa de televisión, decía, pues qué equivocado estás, es una de las 9 patas que teníamos entonces, ¿no? Entonces, al final creo que nosotros hemos superado, y nos ha costado, a los de nuestra generación, nos ha costado superar la palabra de esto es digital. No, ya todo es digital, como decíamos, todo es digital. Algo puede haber nacido en la televisión, pero qué duda cabe que hoy día un programa como El Hormiguero es digital. ¿Que se produce para la televisión? Sí, pero muchas de sus métricas y muchos de sus contenidos se hacen hoy día solo para digital, y por tanto también es digital. Cualquier cosa, cualquier contenido es sensible de ser digital. Entonces, bueno, yo empecé en Megatrix, me estoy enrollando, luego pasé a Antena 3 al área comercial a vender publicidad en diferentes áreas, y luego pasé a 4, cuando 4 pertenecía a Sogecable, y ahí era director de iniciativas especiales, que era publicidad que no era el spot, ¿no? Era la integración con los contenidos. De nuevo volvemos a ese enfoque de si una marca se mete en un contenido, allá donde viaje ese contenido también viajará la marca. Y eso nos pasaba con muchos programas en 4, que fue una televisión muy innovadora en su momento, cuando lo hacíamos aquí en Tres Cantos, precisamente. Y luego pasé a Mediaset, que estuve ahí 5 años, y hace 7 años monté TVC. Y es una agencia pues, enfocada mucho a estrategias de branded content, social media,
eventos, pero siempre buscando esa integración en la amplificación, ¿no? Cuando uno produce un programa de televisión y piensa en los costes de abordar ese programa en tele, piensa que la audiencia máxima que puede alcanzar son 2-3 millones, pero si lo hace de tal manera que piensa también en de qué manera se va a distribuir en digital, se pueden alcanzar infinidad de audiencias a través de muchos canales y por tanto se aplican esas economías de escala en los costes de producción, en la distribución y en el retorno para la cadena de televisión o para la marca o para la compañía. Y eso es un poco la visión que desde la agencia y en el máster nos gusta dar. Yo, según lo que habéis explicado, o sea, me viene muy a la cabeza que lo que os gusta al final es contar historias. Sí, sí, y en el máster hablamos mucho de esto, pero, por ejemplo, Álvaro, bueno, yo en mi caso concreto es contar historias, pero antes de ponerte a contar la historia hay toda una parte previa que tienes que trabajar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, pero ahora estoy descubriendo, después de leer mucho, ¿no? Dice, coño, escribir un libro no es sentarte a escribir, tienes que pensar primero y hacer mucho trabajo previo, ¿no? Pues mi parte del trabajo es, pues ¿de qué sirve conocer al público antes? Pues no, pues porque muchas veces ahora, desde mi posición, aunque no estoy en la barrera de los que hacen las historias o las que las ponen en marcha, cuando te las cuentan, tienes la información muchas veces o un poco el olor de por dónde puede ir esto, si puede funcionar o no. ¿Por qué? Pues porque conoces cómo es la gente, qué es lo que recibe bien, qué es lo que no, qué son las cosas que han hecho que otras historias funcionen o no. Entonces, todo ese conocimiento del mercado, de cómo es la gente, qué es lo que le gusta y lo que no le gusta, por qué han funcionado unos programas o no, por qué están funcionando unos, bueno, pueden ser unas redes más que otras, o por qué diversas formas de comunicar están triunfando más que otras. Pues bueno, pues necesitas tener ese conocimiento previo, de haber trabajado, de escuchar a la gente. También es importante aprender que antes de lanzarte tú con tu idea, pues hay gente que ha visto ya cosas que te puede orientar un poco, ¿no? Y también conocer que, pues por desgracia, ves gente, ¿no?, que viene aquí muy valiente a pecho descubierto con ideas que son maravillosas y que no te quieren escuchar y dices, pues bueno, pues... Yo es que voy anotando conceptos. Álvaro, ahora es para ti, atento. Y veo que tenemos un periodista creativo y estratega, ¿no? ¿Es lo que tenemos dentro de un departamento de comunicación digital? Bueno, o sea, yo creo que o sea, es verdad que nos dedicamos a una materia, ¿vale?, todos los que nos dedicamos a la comunicación, de la que todo el mundo opina, ¿no? O sea, todo el mundo te habla de series, todo el mundo podría ser un guionista, todo el mundo podría hacer El Hormiguero mañana y todo el mundo, por tanto, de una manera muy global, todo el mundo es susceptible de tener una idea para desarrollar un contenido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que efectivamente, como decía Santi, luego a eso hay que darle un método, hay que darle, porque si no, en lugar de tener una idea, lo que has tenido es una ocurrencia, que son cosas diferentes, ¿no? Una idea, si no tiene nada que lo respalde desde su origen a su ejecución, pues efectivamente, como decía, es una ocurrencia y de eso está lleno hoy día, ¿no? Los influencers que generan contenidos todos los días y que tienen las métricas que tienen, no lo hacen de manera tan espontánea. O sea, lo trabajan y tienen un equipo de trabajo detrás enorme y unas analíticas de qué publicación y qué les ha funcionado día a día. Entonces, eso es lo que también tenemos que mostrar a la gente que haga un programa como este, que es de comunicación digital. Y luego, también, como todo negocio, este es un negocio de personas, ¿no? Al final tenemos que ver que la gente que se acerque a esta escuela tiene que ver los profesionales que dan las clases o que formamos esta comunidad de profesionales, que explicamos cómo trabajamos, cuál es nuestra metodología. Cada uno tiene su método, pero al final siempre hay un grado de análisis muy importante en todos, ¿no? O sea, al final estamos trabajando con perfiles, bueno, periodista, estratega, de marketing, un humanista o un economista, todo el mundo, pero lo más importante es la flexibilidad.
el adaptarse, porque cada día nos cambian y hay un nuevo medio. Hace 2 años, 3 años TikTok ni lo considerábamos, hoy día es clave. Y dentro de 2 días habrá otro nuevo. Tenemos que ser muy flexibles, muy innovadores y hablar con esa comunidad, estar siempre hablando y generar esa conversación de la que aprendemos todos, ¿no? Muy observadores. Muy observadores. Sí. Sí. La curiosidad del periodista tiene que ver. Sí. No, pero y también esa capacidad que decía Álvaro es muy importante, ¿no? Porque también según vas, no estar en el momento en que piensas, yo es que ya sé y como conozco esto, yo tengo aquí ya mi recetilla, conozco aquí mis ingredientes y con esto trabajo. Pues claro, lo que está pasando es que tu receta o tu forma de trabajo cada vez es más pequeña, entonces o estás abierto a aprender, a escuchar, a estar a las cosas nuevas y no que te suenan, sino, oye, de verdad que cuando viene un cliente y te hace una propuesta, que es saber de qué estás hablando, no, yo es que me dedico, claro, yo es que hago las cosas como hace 20 años, sigo con mi máquina de escribir aquí, digo, pues chicos, no, hay que estar, escuchar, atento y abierto a las nuevas posibilidades. Pero esto debe ser un viaje de doble dirección, o sea, es decir, nosotros, como profesionales que llevamos 20 y pico años en el sector, evidentemente hemos tenido que hacer los deberes de entender bien cómo funciona el marketing digital, la comunicación digital, los nuevos medios y demás. La gente que se incorpora al mercado laboral ahora en el ámbito de la comunicación digital, lo que tiene que también, creo yo, saber muy bien es cómo funcionan los medios analógicos, porque de ellos van a aprender mucho, ¿vale? La televisión, por ejemplo, tiene un poder que es el poder de la cita, ¿vale? Todo el mundo sabe a qué hora se emite un programa porque se da una concurrencia, ¿no?, de audiencia en ese minuto y hora. Y todo el mundo sabe que a las 9 de la noche hay unos informativos, pumba. Y de todas las noches sabemos que está el hormiguero a tal hora. Y todo el mundo sabe pasapalabra. Pues esas citas, esa capacidad de generar un encuentro, de tener una escaleta bien analizada para entretener durante 1 hora seguida, que eso en digital es una locura, todo eso tiene que aprenderlo también el que viene de digital. Entonces, lo digo de cara a la formación, que vengan también abiertos a escuchar y a entender cómo funciona también, a tener esa cultura, una cultura de los medios convencionales que llevan muchos años funcionando y que les queda mucho tiempo y que tienen grandes cualidades, que tienen que aprender también los que quieren generar contenido nativo digital, ¿no? Tenemos abierto el chat para que la gente que está conectada pueda hacer sus preguntas. Voy a continuar yo con alguna más. ¿Dónde se necesitan expertos en comunicación digital? Tenemos un gran medio de comunicación, como A3 Media, tenemos una agencia. ¿Quién necesita expertos en comunicación digital? A ver, como dicho así, experto suena un poco cuando, o sea, vamos... Un responsable de comunicación digital. Pero todo el mundo necesita un responsable, o sea, eso... Pero, o sea, no es tanto, también hay que saber verlo, no tanto como soy responsable de comunicación digital, sino que yo creo que esto es algo que hemos trabajado en el programa, ¿no?, en el máster que tenemos, es muy amplio, ¿no? Al final no es comunicación solo, que a veces se ve, ¿no?, la parte final donde yo tengo una idea y la comunico. Hay antes todo un trabajo de análisis, de preparación técnico, creativo, que desemboca al final, ¿no? Entonces, ¿estas partes previas son comunicación digital? Pues también, claro que sí. Entonces no hace falta centrarse solo en la parte final, sino hace falta gente en todos los procesos. ¿Qué es lo bonito también que tiene que ha salido ya varias veces, ¿no?, ese entorno digital cambiante, nuevo, pues que hace falta continuamente gente también en posiciones nuevas. Y lo que se va viendo es que a veces se piensa que el que es como súper útil es el que sabe, el que está a la última, que sí, que te da, es verdad, te da un valor y hace falta estar, pero si todo tu valor es que estás a la última, como ha dicho Álvaro, pasado mañana sale otro y ya eres a la anteúltima y dentro de un año ya hay 3 cosas más nuevas y te has quedado antiguo. El tener, oye, que es que a mí me gusta mucho un tema, de toda esta cadena que hay multitud, ¿no? Oye, pues yo soy más, o hablábamos antes, ¿no?, de ver más el guión en concreto, de cómo se cuenta la idea, porque es muy distinto el tener una idea que crees que puede funcionar, pero cómo tengo que bajar eso, cómo tiene que ser mi comunicación, o sea,
palabras tengo que usar, qué imágenes, todo eso hay que trabajarlo mucho. Oye, está la parte más técnica, de tecnología, ¿no? De qué programas tengo que usar, cuáles son los realmente útiles, o tengo que usar lo último, o un poco lo que ha dicho, oye, aquí hay grandes clásicos también con los que hay que saber manejarse. Y bueno, pues al final hay muchas partes en las que hace falta mucha gente. Lo que hay que descubrir, y que es lo que intentamos nosotros, es, oye, ¿cuál es esa parte que despierta tu interés, ¿no? Con el que te sientes identificado y que te gusta más? En la medida en que seas capaz de descubrir algo que, un poco cursi, pero que te enamora, que te llama mucho la atención, es cuando ahí de verdad te vas a hacer fuerte, porque vas a ser luego también en el trabajo tú, aunque al principio pues empezamos todos pues de becario o lo que sea, pero cuando transmites esa pasión, esas ganas, que hay algo que me gusta mucho, eso se nota. Y entonces eso es lo que te da también a ti la capacidad de mostrarte y de estar en mejores condiciones para ¿puedes hacer trabajar valer por tu cuenta como consultor, como freelance? O sea, ¿puedes trabajar en una empresa pequeña, o sea, para varias empresas? ¿Tiene que ser una agencia de comunicación, un departamento de comunicación de una gran empresa? Sí, o sea, al final es todas las opciones que has dicho y muchas más, ¿no? Yo creo que es, o sea, a ver, a mí el concepto este de, ¿qué salidas tiene este máster? A mí, o sea, el tema de las salidas, los másters, o sea, como digo siempre, ¿no? O sea, al final son las personas las que tienen las salidas y dependerá mucho también de cómo vivas el máster y la capacidad que tengas de exprimir cada clase, cada relación, cada experiencia que hayas tenido en el máster. Y eso es clave la persona, no el máster, ¿vale? Entonces, para mí el máster, por potencial, es total, es infinito, porque puedes trabajar para grandes empresas porque tienen in-house sus propios departamentos de comunicación digital especializada, desde la generación del contenido hasta su amplificación y distribución en diferentes medios. Puedes trabajar en agencias, en productoras de contenidos, porque hoy día muchas productoras que tradicionalmente han trabajado para medios analógicos o para plataforma, ahora quieren empezar a producir específicamente contenidos para distribución en el ámbito digital nativo. Puedes trabajar como consultor o como community manager de varios pequeñas empresas, ¿no? Un conglomerado especializado de pymes especializadas en logística. Pues voy a hacer yo mi propio contenido. O sea, ONGs, o sea, muchísimas ONGs, la manera de distribuir su credibilidad es a través de los contenidos digitales. Es que es infinidad. Realmente es una gozada la cantidad de salidas que tiene esto. Y aparte, no en España, sino en ámbito internacional. O sea, yo creo que España tiene una posición súper relevante en el ámbito creativo, de producción. Tenemos un idioma que lo hablan muchísimos países, ¿no? Alrededor del mundo. Por tanto, nuestro potencial en el ámbito laboral creo que es enorme. Pero, insisto, depende de la persona y de esa capacidad que tenga de exprimir cada minuto. Y insisto otra vez en hablar de las personas que vienen aquí a dar clase y demás, que son profesionales de primer nivel, todos, en activo, en agencias, en clientes, en medios de comunicación y demás. Joder, que si enamoras y si muestras esa pasión a uno de ellos en su clase y demás, ahí puede surgir. Entonces, depende de la actitud, ¿vale? Eso es lo que depende. Nos pregunta precisamente Carla, que está en línea con esta pregunta, incluso con tu respuesta, que una persona especialista en comunicación en redes, que sea más fácil empezar como freelance o en una agencia. Es que o sea, cada uno tiene su camino, no hay respuesta acertada. O sea, aquí no hay una respuesta, las dos opciones son buenas. Es verdad que cuando uno va solo, ¿vale? Yo he vivido esa soledad de arrancar un proyecto en la soledad y es duro, es frío, es difícil tener una credibilidad para vender tus servicios. Entonces, sentir el confort de una agencia que prescribe tus servicios y que, sobre todo también, ya incluso financieramente hablando, ¿no? Por pequeño que sea el coste, es bueno tener cierto pulmón para poner en marcha campañas, para diseñar proyectos, tal. Entonces, pero que si hay alguien que tiene magia, ¿no? O sea, que tiene esa capacidad de crear su propia cartera de clientes y empieza solo,
oye, pues se puede hacer, a los hechos me remito. Sí, hombre, a ver, al final dependerá también de, o sea, de la experiencia que puedas obtener en una agencia con determinados clientes. Bueno, pues, es más habitual empezar a trabajar con alguien. Eso es. Sigues aprendiendo porque seguimos aprendiendo toda la vida. Claro, Todos. pero de primeras, y vamos, yo por lo menos la experiencia que he tenido, empiezas a trabajar en un sitio pequeño, pero que te da oportunidad de hacer muchas cosas, que muy posiblemente, pues sí, te pagan mal, pero tienes posibilidad de hacer una cosa que es para lo que has entrado, pero como bueno, hay cosas y tiran un poco de la gente para todo, pues de repente pruebas algo distinto y puedes tener capacidad de hacer cosas, vas conociendo gente distinta. Eso en una empresa grande que te da un poco más de confort y más de seguridad es más difícil, ¿no? Tú has entrado para hacer esto y te piden que hagas eso, tienes menos flexibilidad. Normalmente, no sé, hay, como dice Álvaro, hay de todo y para todo, pero el caso un poco más común es empezar en una empresa pequeña y ir aprendiendo, ir formándote, y a partir de ahí puedes ir creciendo y es más sencillo. A ver, aún así tiene una parte positiva, que la inversión inicial para una consultoría de este tipo no es cara. No estás arriesgando tampoco. No, efectivamente, o sea, aquí no tienes que montar una fábrica, claro, o un plató, o tal. Por eso decíamos y la tecnología es accesible a todo el mundo hoy día, que es una pasada. Antes, para poder grabar con la calidad que grabamos hoy cualquier cosa, nos costaría muchísimo dinero. Hoy día es muy accesible. Sí, insisto, que si tienes ese toque, o sea, nosotros en la agencia hay veces que vemos un talento que dices, joder, este tío es que es capaz de hacer todo, ¿no? O sea, diseñar, producir un vídeo, te amplifica en las redes al día siguiente, o sea, no sé, que tiene ese toque, ¿vale? Y tiene hambre de aprender, de seguir hablando con mucha gente, de buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Y al final hay muchos tipos de clientes también, hay clientes más pequeños, un supermercado, una zapatería, un colegio. Y también una cosa que queremos transmitir, porque nos lo encontramos dentro del propio máster, que esto que dices que es importante, también de saber distinguir el valor y la importancia de cada cliente. Y que puedes aprender mucho más de, a ver, o sea, que hay... Sí, hombre, que a todo el mundo le gusta que venga Apple y te llame a la puerta y te pida que hagas su campaña, ¿no? Digo, pues por supuesto, pero que a lo mejor pues no es posible, y que porque venga un cliente pequeño, a lo mejor menos glamuroso de entrada, pues oye, el saber ver sus necesidades y adaptarte, ahí hay un camino súper bonito del que se aprende mucho, y que, bueno, hay que tener también esa capacidad para conectar más allá de la apariencia y del glamour, así. Sí, muchas veces se puede arriesgar más también. Sí, tienes más margen, ¿no? Porque otro tiene muy definido también qué es lo que puedo hacer y lo que no y dónde, y otro te da más libertad y más posibilidades. Ana nos pregunta sobre, aparte, como ya hemos hablado de Community Manager, o parece que es lo más reconocido, ¿qué otros puestos se pueden desempeñar dentro de una empresa, una cadena, una productora? Yo considero que este máster, para cualquier director de comunicación, ¿vale? Cualquier director de comunicación de una compañía, de una empresa, has dicho un colegio debe tener una capacidad de gestión de crisis súper importante, y debe también ser capaz de generar contenidos continuamente para irse comunicando con su audiencia de sus clientes, que no son sus usuarios, que son los padres, ¿no? Pues eso, este máster sería perfecto para cualquier director de comunicación, esté en un colegio o en una compañía del IBEX 35, porque me parece que cuenta la estrategia, la creatividad, e insisto, le damos una formación de acceso a una comunidad de profesionales muy buenos. Si uno guarda la agenda de los profesores que le dan clases en este máster, conoce un montón de gente para luego poner en marcha cualquier estrategia de cara a futuro si se acaba entrando en un cliente. Directores de comunicación o no director de comunicación igual suena un puesto muy inaccesible para una persona de 22 años, lógicamente, pero para construir esa carrera, de, oye, estrategia digital, producción digital, planificación de medios digital, ¿vale? También, porque hablamos también de la manera de amplificar. Es que, no sé, o sea, Community Manager me parece que es una función, no es un puesto. Para mí un Community Manager es una función, ¿vale?
sí, estrictamente sé que se contrata mucha gente como Community Manager, yo los tengo, pero para incluso el equipo que yo tengo dentro de la agencia que hace de Community Manager, hace muchas más funciones que de Community Manager, porque debe hacerlas, ¿vale? Entonces, sí, esa parte que ha dicho de amplificación es interesante, es muy importante. Al final, ser Community Manager no es subir una foto. desde luego que no. O sea, No. Subo una foto, subo un post, hago un No. tweet. y requiere una familiaridad con las herramientas, ¿verdad? Que es muy importante. O sea, si lo digital tiene algo, es la capacidad de medición. Y eso es lo que nos va a exigir todo el mundo. Seamos directores de comunicación o vendedores de estrategia de marcas o captación de leads o lo que sea, lo que nos van a pedir es medir cada céntimo de tu esfuerzo. Y eso es muy importante. Entonces, no es el foco de este máster, pero sí que es un tema que se va a hablar de ello y que es importante que la gente entienda que todo lo que vayas a hacer va a tener la capacidad de ser medido, en términos de audiencia y en términos de coste, bueno, de todo. Nos pregunta Doménica, ya has hablado antes que conoce muy bien a nuestra audiencia, nos pregunta si tenemos contenidos, o más que si tenemos contenidos, yo diría que sí es importante conocer técnicas de neuromarketing, psicología del cliente, del consumidor. A ver, sí, y tenemos un par de sesiones especialmente dedicadas a tema de neuromarketing, y es un campo que sí, que trabajamos y sobre el que se puede desarrollar mucho, pero a la vez aquí sí que, o sea, yo soy muy partidario también y creo que es muy importante de demostrar la importancia de conocer bien al público, ¿vale? Entonces, hay una parte luego por detrás, por supuesto, de psicología, bueno, que se puede abordar desde distintas formas, ¿no? O sea, al final, porque luego puede haber una parte que es más de desarrollo de contenidos que al final está muy vinculado. O sea, yo tengo que desarrollar mi contenido sabiendo cómo es mi público. Entonces, esa forma de dirigirme a él es esa parte que tengo que conocer antes y que está relacionado con ese conocimiento de cómo psicológico, de cómo es la persona y cómo va a recibir mis contenidos, que puede estar dentro de la parte de análisis de públicos o puede estar en la parte de desarrollo de contenidos. O sea, que no tiene por qué estar, lo que quiere decir, engrupado dentro de... Es un área de conocimiento que se expande a lo largo de todo el máster, ¿no? Y muy importante, a veces no dejarse llevar por el... También lo comentaba Álvaro, ¿no? Por el fuego artificial, por lo que es más llamativo, porque hay cosas que llaman mucho la atención, neuromarketing, cómo hacer una cosa que impacte, tal, no sé cuál. Dices, eso está muy bien, pero también vamos a conocer lo que hay antes de todo eso. Para llegar a ese punto tengo que conocer muy bien cómo es mi público, cómo es, a qué dedica su tiempo, qué cosas le gustan, por qué cuando lee este post lo retuitea y aquel otro no lo comparte, qué diferencias hay, a qué horas del día tengo que comunicar para que funcione mejor, a qué hora del día llego mejor a qué público, ¿no? Estoy preparando una newsletter, ¿a qué hora tengo que lanzar la newsletter? ¿La tengo que lanzar a las 6 de la mañana o la tengo que lanzar a las 10 de la noche? Pues depende a quién te dirijas o depende cuál sea tu contenido, porque a lo mejor a las 10 de la noche tienes un público que lo recibes más sosegado, más calmado y es más permeable a tu contenido. En cambio, si eres un contenido informativo, a las 10 de la noche estás muerto, ya se ha contado todo lo que ha pasado en el día, tienes que salir por la mañana. Entonces, todas estas cosas es muy importante tenerlas en cuenta. O sea, nosotros, perdón, o sea, sobre el neuromarketing, o sea, hay que entender que el neuromarketing no es una ciencia exacta, porque si así fuera, nadie produciría fracasos en televisión. Claro. No, todo el mundo acertaría, ¿no? Entonces, o sea, no podemos ser ingenuos a la hora de pensar, no, todo es neuromarketing, entonces ya no fallo. No, o sea, aquí hay un componente de prueba y error, de experiencia, de las canas que nos peinamos, de saber a veces por intuición y también de entender, o sea, el sentido común, por supuesto, porque una cosa es que yo le exija a alguien entretenerle, ¿vale? O sea, el intercambio que yo tengo a las 10 de la noche con alguien que ve el hormiguero, y perdona que insista en el hormiguero, es ¿qué estoy pidiendo de esa audiencia? Que esté delante de la caja tonta esperando, o sea, disfrutando y entreteniéndose, nada más. No le estoy exigiendo nada, sus neuronas las puede desactivar y relajarse. Si en cambio yo lo que quiero con un contenido digital es pedir una acción,
el consumo de algo, la adquisición de un producto, el interactuar, pues igual no lo puedo hacer a las 10 de la noche en el sofá, tengo que buscar otro slot, otro momento del día para que haya esa interacción porque requiere de una acción, ¿no? Entonces, eso es aplicar sentido común, experiencia. Está bien analizar y estudiar el neuromarketing y distinguir la audiencia del cliente del consumidor, son cosas diferentes cada una, pero insisto, no hay una varita mágica que se llame neuromarketing en la que nos exime de errores. Pero dicho de esto, tenemos 2 sesiones con una de las empresas punteras, porque es un tema que sabemos que gusta, que la verdad es que lo hace fenomenal la profesora y le encanta a la gente. Y a mí más, o sea, que a mí me encanta porque te da una visión y te da un método de análisis, pero no es... varita mágica. Eso hay que aplicarlo a una realidad, ¿vale? Esta pregunta es difícil, esta es mía. Bueno, y os enfrentáis a eso cada día. La tarta cada vez está más dividida, más fragmentada. ¿Dónde está la audiencia? ¿A quién nos dirigimos? ¿Cómo atacamos? Antes hemos hablado de transmedia, ya habéis dado muchas pistas, ¿eh? ¿Dónde están? Eso me gustaría saber a mí, ¿no? Que justo dicen, ¿no? Pues en el trabajo es lo que toca ahora por la parte de tele, justo que le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Y ves que sigue habiendo mucha gente delante del televisor. No está muerta. No está muerta. No, pero no. Tiene mucha gente, pero es verdad que hay gente que se va y que está en otros soportes. Pues ¿dónde está? Bueno, esto es de toda la vida también, ¿eh? O sea, porque, oye, llega un día y hay una final de Champions y yo que soy futbolero, tienes sensación de que está todo el mundo viendo la tele, pero, oye, sales a la calle y hay mucha gente haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, que ya hay que situarse también ahí. Pues ¿dónde está la gente? Pues haciendo de todo. También una cosa es que ahora hay muchas más posibilidades. Entonces, lo que la gente no está metido debajo de una mesa, sino que está haciendo multitud de cosas, ¿no? En el entorno de los digitales, pues se encuentra mucha gente, desde los directos que pueden estar en Twitch o en redes sociales como en TikTok, que tienen un consumo que antes no existían. Entonces, todo eso también hay que producir contenidos para estar ahí. Entonces, bueno, pues se va diversificando. Antes había una audiencia muy grande y pequeñitos satélites donde estaba la gente en cosas muy accesorias. Ahora la bola más grande ha reducido un poco y esas bolas pequeñas son un poco más grandes. Algunas están muy identificadas, otras un poco menos, van creciendo y es lo bonito que tiene, ¿no? Ir aprendiendo, ir viendo cosas que han crecido mucho y luego se desinflan, otras que han llegado para quedarse. Bueno, entonces ir viendo un poco toda esa situación y viendo cuál es la relación de verdad de unas con otras, ¿no? Y también esto me toca mucho, ¿no? El qué hace, o todo el mundo, qué hace la gente, ¿no? El que hace nadie, yo ya nunca veo la televisión, ¿no? Entonces, bueno, intentar entablar esa, ¿no ves nunca nada de verdad? O todo el mundo hace esto, pero ¿quién es todo el mundo? ¿Son tu grupo de amigos? ¿O es porque tu abuela hace lo mismo que tú? No, mi abuela no, porque mi abuela también es, ¿no? O no sé, o nosotros estamos en Madrid, dice, pues es igual la gente que está en Cádiz o la gente que está en Huesca, pues bueno, tiene unas circunstancias distintas. Entonces aprender, también es muy bonito el aprender cómo son esas gentes distintas, esas costumbres, y que son todas igual de válidas y que todos nos interesan, por supuesto. O sea, yo también, yo no es que sea un gran defensor de la tele, pero es verdad que sigo pensando en la fortaleza de sus marcas, ¿vale? Que trascienden la tele. O sea, ese es el punto. O sea, yo no vi la final de Pasapalabra en directo, pero me he tragado 50 vídeos en todas las redes sociales de los momentos clave de tal, y me han llegado de manera orgánica. Entonces, y Pasapalabra, que yo sepa, lo sigue produciendo Antena 3, y lo he visto por todos lados. Por tanto, esa trascendencia es la que sí que sigue teniendo la tele, ¿no? Que hablamos de 6 millones de pico de audiencia, si no me equivoco, ¿no? Entonces, igual dices, no, pero eran mayores de 30 años la mayoría. Sí, pero oye, que yo sepa, los mayores de 30 años también podemos vivir, comprar televisiones, comprar tele, o sea, comprar coches y hacer la compra, ¿no? Entonces, por lo tanto, somos una audiencia igual de importante que los jóvenes. Y es verdad que los jóvenes igual consumen mucho más digital que nosotros, también porque
sus hábitos de vida son diferentes, pero igual cuando tengan nuestros hábitos, no lo sabemos, igual consumirán algo más la tele, porque uno lo que quiere, insisto, es un poco desconectar las neuronas a unas horas de la noche y no tanta hiperactividad. No lo sé, no lo sabemos, y eso igual, el neuromarketing nos podrá orientar de cara a futuro. Yo requiero cierta pasividad en mi consumo en algunos momentos, y eso igual es solo generacional, no lo sé. Pero bueno, esto es el tema de la tele y la capacidad, como decíamos antes, de la generación de las citas, la convocatoria en torno a la televisión de manera grupal. Eso también es un fenómeno que la tele tiene algunos eventos de entretenimiento. O sea, lo que quiero decir es que al final la audiencia también dependerá de los géneros. El género de la actualidad, los informativos, la política y demás, si uno quiere estar enterado de la política de manera reposada y no con titulares de Twitter, tiene que también ver programas de actualidad, mesas redondas y demás. ¿Eso dónde se da más? En la tele o la radio, pues fenomenal. El entretenimiento del hormiguero de los grandes formatos, en la tele. Igual la ficción, pues ahí ya empiezas a rascar con las OTTs y demás. Y hay otros géneros, bueno, pues los eSports, pues la tele ha probado alguna cosa, pero no ha funcionado, y eso parece ser que hay un medio 100% nativo, que es Twitch, que lo recoge todo, ¿no? Pues fenomenal. Entonces, habrá que ir también especializándose por género e ir compartiendo, ¿no? Sí, al final, el término de transmedia, como hemos estado Sí, hablando. eso es. Exacto. Al final tienes que ir usando los canales que van a llegar a otra audiencia, aunque sea no contando lo mismo, sino para complementar unos medios con otros para llegar a ese target. Carla le preocupa que no le gusta la parte del diseño, entonces dice que si tiene que producir sus contenidos, que a ella le interesa más la estrategia y los conceptos. Bueno, a ver, o sea, es súper bueno y súper interesante que alguien conozca sus puntos fuertes y qué es lo que le gusta, porque te sueles encontrar más bueno, le preguntas, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, ¿o qué quieres hacer? Yo lo que sea. Bueno, es tener a alguien, oye, a mí me gusta más la estrategia, me gusta más esta parte, perfecto, pero también es muy bueno conocer un poco todo, lo básico. Entonces, pues, oye, pues la parte creativa se trabaja un poco para conocer cómo funciona, la parte tecnológica, pues conocer los programas básicos que tienes que conocer un poco para, oye, pues para el entorno tan tecnológico, tan digital que tenemos hoy en día, pues no salir con un punto menos en la línea de salida. Es trabajar básicos, verlo, pero oye, si tú ya vas con, a mí me gusta más este punto, es muy interesante, es una posición súper interesante. Sí, acaba de preguntar, de hecho, María Crespi también lo mismo, que si dentro del programa se aprende a usar alguna herramienta, programas de diseño gráfico. Sí, o sea, yo, perdón, o sea, volviendo a la pregunta anterior, y igual relacionada con esta, si la otra chica, perdóname que no me he quedado con el nombre, Carla, hubiera dicho, no, es que a mí me gusta mucho la parte de diseño y la estrategia no, pues, oye, igual me das una patada bajo la mesa, pero diría, pues este no es tu máster. Porque precisamente claro, me parece que sería mejor que hiciera entonces diseño gráfico, porque creo que realmente lo diferencial de este máster es que damos la visión completa, el proceso, ¿vale? Es desde la estrategia, la conceptualización y creación de un contenido, la parte técnica transmedia y la parte ya de producción y demás. Y en cada uno de los pasos, pues sí, vemos las herramientas, los programas y demás, pero no estamos, porque si no este máster duraría 4 años y sería una carrera, no un máster. Entonces, creo que precisamente la fortaleza de este máster es que ayuda a dar una visión estratégica y global de un proceso, ¿vale? De hecho, un método. Entiendo que tú en la agencia, cuando recibes currículum, recibes muchas solicitudes. Sí. ¿Qué se pide a los alumnos que entran en la agencia a trabajar con vosotros? ¿Que sean muy especialistas en una cosa muy concreta? Yo al revés, pero también es por la naturaleza de nuestra agencia. En nuestra agencia necesitamos gente súper flexible y con mucha gana, o sea, con hambre de hacer cosas diferentes. Más, un día podemos pasar de un diseño a irte a un concierto y hacer desde ahí unos directos, a no sé, es que hacer un tema corporativo de una nota de prensa de un fondo de inversión, ¿no? Entonces, nos toca hacer de todo. Necesitamos una persona
versátil, capaz, con ganas y con sentido común. O sea, es que muchas veces son las cualidades más humanas las que buscamos más que las técnicas. Que las técnicas como que las damos por sentadas también, ¿no? O sea, asumimos que la gente que viene a una agencia de publicidad ya tiene cierta formación y tal, pero que si no la tiene, pero tiene la actitud, se aprende, sí. Joder, se aprende, todo se puede aprender y entendemos perfectamente, y vamos, nosotros dos más que nadie, que nuestro trabajo lo hemos aprendido trabajando, no hemos venido formados ni de la universidad ni de ninguna escuela. Entonces, hay que venir, hombre, en la medida que a mí me luzca un currículum de alguien que haya hecho un buen máster y tenga un portfolio bien asentado, joder, qué guay, porque ya es operativo mañana, ¿no? Lógicamente es súper atractivo. Pero insisto mucho en la flexibilidad. Hombre, luego hay muchos tipos de clientes y trabajos, y muchas veces tampoco hay que tener miedo a la parte esa de grafista que se externaliza. Claro, por supuesto, hay especialistas. Tú sabes usar la cámara, sabes usar Photoshop, sabes usar Premiere, pero para hacer tus cosas a veces llegas y a veces no. Se externaliza, se manda un fotógrafo, se manda un rodaje o lo que sea. O sea que al final hay muchas oportunidades de trabajar. Claro. No, te iba a decir sobre la que preguntaba en concreto de los programas o lo que sí se utiliza, o sea, que también en el programa, dentro de lo que vamos aprendiendo, como todo el mundo tiene que hacer al final su portfolio personal y tiene que desarrollar un video case, pues tenemos que trabajar los programas para que tengan las herramientas con las que puedan trabajar. Entonces es imprescindible aprender a trabajar en WordPress, aprender a trabajar con Premiere, After Effects, también nociones básicas de Photoshop, y con todo esto se ve para que uno sea capaz de, oye, pues salir al final, tengo que preparar mi portfolio, tengo que trabajar para un cliente, pues sé hacer lo básico. Si me gusta, con los conocimientos que se aprenden en el máster, yo voy a poder crecer y aprender y seguir avanzando, sé hacer lo básico, pero no me encuentro ya paralizado de esto, yo no lo sé, esto es una barrera o un insuperable. No, hay que trabajarlo y hay que ponerlo en marcha durante el curso. Y efectivamente, más de una vez en la vida, cuando tú colaboras con otras personas, que el trabajo normalmente es colaborativo siempre en una agencia, aunque tú no seas el que te encargues de hacer el diseño, es bueno tener cierto criterio para luego poder valorar lo que te está entregando tu compañero o tu subordinado o incluso tu jefe y decir, oye, pues esto no me encaja muy bien con lo que yo me espero. Entonces, de ahí, ese conocimiento, aunque no seas tú el que lo ejecute, tienes capacidad, ¿no?, de valorarlo. Entonces, y lo mismo en los vídeos, en la producción audiovisual y demás. Es que hay que tener esto voy a decir como una formación humanística, digo, que es completa. Sí. O sea, hay que saber un poco de todo en comunicación, porque lo que decíamos antes, para una agencia no hay cliente malo. No hay cliente malo. Ojalá todas las agencias pudiéramos trabajar para Coca-Cola, Apple y Microsoft. Nos encantaría. Pero eso yo llevo en 3 agencias, no más. Entonces, nosotros vamos a tener clientes de todo tipo. Por lo tanto, yo tengo que entender a qué sector se dedica mi cliente, cuáles son las cosas que le inquietan, cuáles son sus posibles crisis. Una crisis energética, cómo le puede afectar, una crisis de un banco de Silicon Valley, cómo le puede afectar, cualquier cosa, ¿no?, de las materias primas. Entonces, hay que saber de todo. En una agencia de comunicación muchas veces nos acabamos convirtiendo en un solucionador de problemas de lo más variopinto. Entonces, eso hay que saber de todo. Hay que ser una persona con capacidades para abordar todo tipo de problemas, y los que no sepamos abordar, saber a quién podemos recurrir y con qué criterio debemos de buscarlo. Por tanto, tener una formación completa nos ayuda a eso. Oye, pues ahora para esto sí que voy a necesitar un diseñador gráfico, un fotógrafo, como decías antes, un tío que me ruede este vídeo, tal. Pero yo soy el maestro de orquesta. Y ese es un tío que sepa llevar una comunicación digital completa. Un chico, una chica joven que entre en un departamento de comunicación, que entra a trabajar en este área, ¿qué plan de desarrollo puede tener? Tiene 22, 24 años, entra de community manager, ¿qué aspiraciones puede llegar a tener? Bueno, pues realmente la que quiera. O sea, lo bueno que es ahora mismo
es que es un ámbito que tiene muchísima proyección y en el que tienes mucha exposición además y... para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo también. No, es verdad, porque es un community manager es el típico trabajo, ¿no?, que si todo va bien, fantástico, pero el día que la cagas un día, con queda un muy tweet, expuesto, sí. estás súper expuesto, es verdad. Entonces es bueno entender la responsabilidad y la sensibilidad que tiene tu puesto de trabajo. ¿Verdad? Y también que te da mucha visibilidad, o sea que ya no es solo visibilidad interna, pero externa también, que tienes también para tus clientes, para la gente, pero te ve mucha gente de fuera, del mercado, y eso te da también esa posibilidad de, bueno, pues de progresar, de que tu trabajo sea reconocido, sea valorado, ¿no? Y que no es tanto el, oye, pues me estoy aquí en mi esquina haciendo mi informe todos los días y tal, hago todos los días lo mismo, ¿no? Sino que es al revés, es un trabajo que va cambiando mucho, que es diferente, y en la medida, claro, es que como van surgiendo cosas nuevas, ¿no? Incluso en las cosas a lo mejor pueden parecer más rutinarias, ¿no? De decir, oye, pues de hacer la pauta o la escaleta de los anuncios, o oye, pues que es un trabajo un poco más rutinario. Pues el que tiene un poco más de pesquis y de, oye, pues que ahora resulta que a través del HBTV podemos cambiar y donde va un anuncio podemos poner otra línea e impactar a gente. Y entonces el que va con la rutina de todos los días no se entera, y el que aprende a hacer la forma nueva es el que sabe hacer cosas nuevas, aprende, da valor, trae nuevos ingresos. Entonces es... Yo creo que efectivamente, o sea, yo creo que en la vida profesional a ti te contratan por una job description concreta, pero luego cada uno tiene una capacidad de hacer su puesto de trabajo a su medida, siempre, ¿vale? Y no a base de quitar con codazos a compañeros su puesto de trabajo, sino de ir construyendo con un poco, a veces de picardía o de creatividad o de dar valor añadido a lo que hace. Y en comunicación digital eso ya es infinito, porque de repente te nace un nuevo medio. Oye, que he visto que este medio, que no tenemos una cuenta para la empresa, está generando un pico enorme y tal. Habló hace 3 años. Pues los primeros tíos que vienen a decir, hay que estar en TikTok, ¿no? ¿Qué está pasando en TikTok antes del COVID, ¿no? Y de repente, pues esa persona, tú eres un directivo de una compañía y una persona que contratas como community manager y te anticipa esa información y te da datos y te lo argumenta y te dice que pues mira, lo haré o no lo haré, pero al cabo de 3 meses le tendré que dar la razón porque él tenía razón, ¿no? Y esa actitud es la que cambia a los profesionales. Entonces, yo creo que a lo que pueda aspirar una persona que haga este máster, pues dependerá de cómo implemente lo que aprende aquí y cómo lo utilice. Dependerá de eso. Yo creo que las capacidades, desde luego, de aquí saldrá con ellas. Nos da tiempo a una pregunta más, antes a ver si lanzan alguna, si no, hay un concepto muy interesante que trabajamos dentro del máster también y que está muy en boca de todos, el branded content. ¿Qué papel juega dentro del máster y dentro de la comunicación? El experto en branded content aquí, hablar 100%. A ver, hemos hablado de ello también, ¿eh? Lo que pasa es que no hemos nombrado branded content. A ver, sí, branded content, a ver. También entendido en una forma muy amplia. Muy amplia, ¿no? Muy amplia. O sea, no tanto dirigida a la comunicación más comercial, sino que al final, o sea, ya un poco lo que hemos hablado tanto, de tantos soportes que hay, nuevos soportes, mucha variedad, muchos públicos escuchando soportes distintos, entonces no puede ser una comunicación más lo que haces, tiene que tener una marca, tiene que tener algo que sea reconocible para el espectador, y en el momento en el que tú tienes esa marca y eres algo reconocible y la gente viene a buscarte, y lo que decía Álvaro, viene a buscarte estés donde estés, ¿no? Ya no eres, aunque tu núcleo esté en un lado o en otro, tienes esa fortaleza que te va llevando a estar, gracias a esa marca, puedes encontrarlo en diversos entornos y es lo que te hace valioso. Fuerte, sí. O sea, nosotros branded content, es que hay muchas definiciones y descripciones de branded content, pero no me quiero liar con eso. Al final, branded content, en mi opinión, es una estrategia de comunicación que genera comunidad, ¿vale? O sea, al final, por ejemplo,
el programa, o sea, la plataforma de contenido Aprendamos Juntos de BBVA, yo no tengo cuenta de BBVA, pero me trago esos vídeos desde hace muchísimo tiempo y aparte los comparto, ¿no? O sea, ceno en un grupo de amigos y de repente hablo de un vídeo de Marian Rojas con el BBVA que está hablando de no sé qué, o de tal, de Víctor Cooper, yo qué sé, de diferentes speakers. Al final, yo tengo como hay una comunidad y una audiencia que está esperando ese contenido, que tiene una estrategia detrás, que un día lo veo por un canal, que puede ser el canal de YouTube, y otro día lo veo porque lo ven en la portada del País, otro día tal. Entonces, creo que el Branded Content, lo que hay detrás es un trabajo espectacular de crear una plataforma de contenido que responde a una inquietud de una comunidad que tú tengas determinada. Y sobre eso hay, desde ese neuromarketing que decíamos antes, de qué le interesa a un colectivo, qué inquietudes tiene, cómo vamos a alimentar eso y de manera periódica y generar una comunicación y más. Y de paso voy a ver si a alguna de esas personas le cambio la percepción de mi marca, en el caso de BBVA, y en un momento dado, si le vendo algún día un plan de pensiones, pues ya bestial, ¿no? Pero ni siquiera hay un retorno inmediato, sino lo están haciendo para cambiar la percepción de la marca, ¿no? Y sobre todo, adquirir información, porque lo que consigues a la hora de tú tener una audiencia recurrente, lo que tú consigues es tener data sobre los consumidores de ese contenido, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay mucha enjundia y el Branded Content lo vamos a hablar, aparte con gente de muchísimo nivel que ha hecho estrategias espectaculares y en el programa, y yo creo que es una de las fortalezas que tiene este programa, efectivamente. Es con lo que abrimos el programa, nada más y nada menos, ¿eh? O sea que... Creo que has dicho una cosa interesante, o sea, no solo, un experto en comunicación digital no solo vende un producto, no solo vende un servicio, también trabaja la reputación de la marca. ¿Qué más podemos trabajar desde la comunicación? Bueno, es que no es poco, todo lo que acabas de decir. Hemos dicho gestión de crisis. Sí, claro, vamos. Sí, es que son... Bueno, y comunicación interna. O sea, la comunicación interna. Hay compañías que no sabéis, o sea, muchas compañías que invierten muchísimo dinero en tener bien cohesionados sus equipos internos, ¿no? Empresas que tienen hoy día, aparte, distribuidos sus equipos en muchos países. Por tanto, eso requiere de una estrategia muy fina. Luego, temas... ya, por ejemplo, hoy día nos ha llegado algunos briefings y demás de compañías que lo que tienen es un problema para captar talento, ¿no? Hay algunas industrias que tienen poca reputación, no voy a especificar cuáles, pero hay sectores que no tienen una reputación, no es que sean malas compañías, sino que no son atractivas para los jóvenes, ¿vale? Son industrias que no son atractivas para jóvenes. Pero claro, los jóvenes son importantes porque es talento que quiere tener esas empresas. Pues nos están pidiendo que les ayudemos en de qué manera mostrarlos atractivos en entornos digitales, ¿no? Fíjate, o sea, es que la comunicación hoy día es crítico. Pero eso también lo decías antes, ¿no? Las dos vías, la empresa hacerse más atractivo y cómo convencer a la gente para que se haga más permeable. El otro día hablando en una clase con un grupo de alumnos, ¿no? Dice, oye, gente que trabaja cosas de series, de ficción, ¿en qué serie os gustaría trabajar, ¿no? Entonces se les ponen ahí los ojos como chiribitas, ¿no? ¿Os gustaría trabajar en una serie así, en una ficción diaria como Amar es para siempre, ¿no? Y de repente todo el mundo como, qué bajón, ¿no? No, y después vaya a explicarle, decir, oye, una serie diaria es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Porque pasar de hacer 10 capítulos a trabajar por lo menos un año, o si tienes suerte 2 o 3, se lo explicas un poco cómo es y dices, oye, pues tienes razón, no se me había ocurrido, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿cómo no se te ha ocurrido? O sea, también súper importante el no dejarte llevar por esa primera impresión o por ese primer gusto personal, sino el tener esa capacidad para ver un poco más allá las oportunidades que te ofrece una empresa o un proyecto y cómo te va a permitir crecer y progresar. Yo creo que es importante no dejarse llevar por los titulares, ¿vale? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, no lo digo con condescendencia hacia los jóvenes, y a mí mismo me ha pasado cuando era joven, incluso ahora también, que nos dejamos llevar cuando eras más joven, dices. Cuando era más joven, pero es verdad que no hay que dejarse llevar por los titulares, como decíamos, o sea, no está solo Coca-Cola, Apple y Microsoft para ser
agencia, ¿no?, de ellos. Hay todo tipo de clientes, y cuando profundizas en un sector o en un contenido y analizas sus audiencias o sus intereses o sus clientes y más, y vas a averiguar todo lo que rodea en torno a eso, es apasionante. No hay sector que no sea apasionante, da igual, o sea, desde los muebles hasta la tecnología. Es muy divertido este sector porque aprendes de todo. Bueno, y los anunciantes no gastan su dinero en balde tampoco. Bueno, de eso también. Bueno, hay algunos que también. La idea es no gastarlo en balde. Sí, sí, ¿no? También, oye, como una parte que yo creo que también es muy importante, toda la comunicación digital que ahora está súper en boga, aprender a ponerlo en valor también, ¿no? Porque, oye, hay momentos en los que hay gente, tengo que estar, pero no sabe muy bien para qué y dónde, ¿no? Entonces, tengo que estar en el metaverso, pero si no hay nadie en el metaverso aún, da igual, tengo que ser el primero. Y bueno, pues hacen pruebas y hacen test y tal, bueno, pues, y eso es también un poco, yo creo que el tema de saber, de saber medir las expectativas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Nada. Creo que hemos aprendido mucho de comunicación, en lo de digital. O sea, bueno, es sí, innato ya, sí, y que era una coletilla, pero ya prácticamente se come a la comunicación porque lo es todo. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos los que han estado conectados por sus preguntas. Y mañana, de hecho, la sesión de mañana es sobre marketing de contenidos, ya que hablarán, se centrará en branding content fundamentalmente. Perfecto. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias. Encantado.